Estas hermosas haciendas que llegaron a poseer miles de hectáreas y que trajeron a México millones de dólares y generaron enormes beneficios y colosales fortunas, eran auténticas ciudades de las que nunca se salía y en las que incluso circulaba una moneda propia, con la efigie de la hacienda acuñada en ella. Pero la historia de las haciendas yucatecas está estrechamente ligada a un cultivo específico, el henequén, Agave fourcroydes lemaire. Originario del área oriental de la península de Yucatán, es una planta de zonas áridas de la familia de las agaváceas, de hojas lanceoladas, angostas, rígidas, planas y grisáceas que miden de 8 a 12 centímetros de ancho y de 1.25 a 2.50 metros de largo, con una espina terminal oscura y dientes o espinas marginales triangulares en todo el borde. Estas hojas se hallan dispuestas alrededor de un tronco que mide de 2 a 3 metros de diámetro y hasta 2 metros de altura. La planta vive alrededor de 25 años y, durante los 7 primeros, está en etapa de desarrollo, a partir de la cual y durante 15 años más, brinda generosas sus mayores pencas para que de ellas se extraiga la fibra. A un lado de la mata nacen sus vástagos, que aseguran la preservación del agave, y del centro de las pencas surge el barajón, que florece justo cuando anuncia su muerte. El sosquil, nombre maya de la fibra del henequén, fue, hasta el siglo VI, un producto de poca importancia económica y su producción era muy inferior a la del maíz, la caña de azúcar o el algodón. Los mayas y sus descendientes, al igual que lo habían hecho durante la época prehispánica y la etapa colonial, usaban la fibra para la elaboración de hamacas, cuerdas, calabrotes, sacos, bolsas y prendas de vestir, y la planta viva para formar cercas de protección alrededor de las casas. El auge económico del henequén es relativamente reciente, pues es a partir de la Guerra de Castas en 1850 que comenzó su explotación en gran escala. Al extenderse la guerra, acabó con la economía agrícola de la región, mientras que los estadounidenses entendieron la importancia de la resistente fibra vegetal y aportaron el financiamiento necesario para que el cultivo del agave pudiera desarrollarse. Desde esa época y a medida que iba en aumento la demanda de los países importadores, Estados Unidos, Francia e Inglaterra, en todas las haciendas se empezó a sembrar el henequén en grandes cantidades. Esta planta adquiriría todavía mayor importancia al inventarse la raspadora mecánica que venía a sustituir a la desfibradora manual, con lo que aumentó velozmente la productividad. Más adelante, la explotación tendría un nuevo impulso con el invento de la máquina engavilladora, que era capaz de consumir grandes cantidades de fibra vegetal. A pesar de su rápido crecimiento, Yucatán, con 400.000 sembradas, era el único productor de henequén y no lograba cubrir la demanda mundial, lo que propició una vertiginosa alza de precios que en pocos años enriqueció a los hacendados. Así, esta fibra pasó a ser conocida como el oro verde. A partir de 1920 empezó el declive de la industria henequenera mexicana, ya que en ese entonces se comenzó a exportar fibra desde Brasil, Cuba, Haití y principalmente Kenia y Tanganica. Además, la Revolución Mexicana y la reforma agraria dividieron esas inmensas plantaciones entre los campesinos, con lo que la producción del henequén decayó. El golpe final fue provocado, a finales de los años 60, por el desplome de los precios y su desplazamiento por la industria petroquímica. Hoy en día, cuando recorremos Yucatán, las altas chimeneas de piedra de las viejas haciendas henequeneras nos sirven de faros y nos guían hasta sus cascos, donde podemos contemplar la arquitectura amplia y sólida de sus edificios, con sus corredores, ventanales, salones y pasillos, sus pequeñas y coloridas capillas, sus enormes dominios y sus majestuosos portones. Visitándolas, resulta fácil viajar al pasado y evocar los días en que las haciendas fueron el centro de un imperio, y en sus salas de máquinas las desfibradoras no paraban de trabajar. El trabajo en estas haciendas era todo un proceso, las pencas, cortadas y atadas por los trabajadores, se transportaban hasta la sala de máquinas. Aquí, con elevadores y bandas conductoras se llevaban alineadas las hojas del henequén hasta la máquina desfibradora. Por un lado caía la fibra húmeda sobre las plataformas que luego eran conducidas a los tendederos y por el otro caía el bagazo, con el llamado jugo del henequén, sobre los vagones, para ser transportado por rieles fuera de las instalaciones. Una vez secada la fibra se recogía sobre las plataformas, se peinaba en una máquina cepilladora y se prensaba para elaborar las pacas que se transportaban hasta la bodega de embarque. Este proceso, que se sigue realizando en la actualidad igual que antaño, aún es posible contemplarlo en unas pocas haciendas, pues la mayoría de ellas han sido abandonadas y sus máquinas ya no funcionan. En Scanchacán podemos ver funcionando la vieja desfibradora,
ahora adaptada para trabajar con un motor diésel en lugar de máquina de vapor, que se encuentra dentro de una sólida construcción dividida por una especie de tapanco, por el que se comunican escalinatas de madera, depósitos, bandas y enormes engranajes. En la atmósfera se respira un penetrante olor causado por los desechos de la fibra ya fermentada. Siguiendo la vía por donde los vagones transportan el filamento, encontramos una gran extensión de tierra, es el campo de secado. Allí las madejas de fibra se acomodan sobre alambres tendidos entre caballetes de madera clavados en la tierra. De las 170 haciendas existentes a principios de siglo, hoy quedan en pie cerca de 400, de las cuales la mayor parte está en ruinas y solo ocasionalmente se oye en alguna de ellas el sonido de la desfibradora cuando la utilizan los campesinos para elaborar el sisquil. Afortunadamente, algunos cascos han sido recientemente adquiridos para restaurarlos y convertirlos en casas de campo, salones de fiestas, hoteles y modernas residencias. Este es el caso de la hacienda Catanchel, convertida en un espléndido hotel de lujo que ha conservado sus antiguas construcciones y ha mantenido en las nuevas el estilo ya existente. La sala de máquinas ha sido transformada en un acogedor restaurante con un hermoso salón decorado en forma clásica. Yaxcopoil fue una preciosa hacienda de estilo neoclásico, que ha sido convertida en un museo abierto al público, para que los visitantes puedan observar cómo se vivía en aquella época. De las 11.000 que tuvo en su tiempo de esplendor, hoy ya no posee más que 200, aunque aún conserva en sus edificios la riqueza de antaño. Cancabchen está dedicada a la ganadería y todavía mantiene gran parte de su extensión original y riqueza. En su interior existen caballerizas, tierras de cultivo, casas para los peones, iglesia, corrales y un lienzo charro. San Ildefonso Tella funciona como restaurante y salón de fiestas aunque ha sufrido muchas transformaciones en relación con su aspecto original, mientras que San Antonio Cucul, en la ciudad de Mérida, es una bella hacienda colonial abierta al público, que se mantiene perfectamente conservada. Existen otras haciendas de carácter privado, como Poxilá y San Pedro Chimay, que se mantienen en buen estado aunque por lo general estas son solamente excepciones y la mayor parte de las haciendas, con sus cascos semiarruinados, quedan únicamente como testimonio de una febril actividad sepultada por el pasado. El futuro, sin embargo, pudiera no ser tan negro para el Enequén y las haciendas, pues según recientes investigaciones se está demostrando que, frente a las fibras sintéticas, el sosquilo fibra del Enequén es más resistente, soporta mayor carga durante mayor tiempo y conserva mejor los productos que se transportan en costales hechos con esta fibra. Además, de su pulpa se extraen esteroides para la industria farmacéutica. Construidas entre los siglos XVII y XIX, son consideradas los tesoros arquitectónicos del estado de Yucatán. De estos resaltan San José Cholul, Santa Rosa y Temozón, los cuales funcionan hoy como hoteles exclusivos. Las haciendas se dedicaron en un principio a la producción de maíz, luego algunas fueron destinadas a la producción de azúcar y desde mediados del siglo XIX al cultivo del Enequén. A continuación un breve recorrido por estas hermosas joyas arquitectónicas. Yaxcopoil, se encuentra en el municipio de Humán, su construcción data del siglo XVII y hoy en día ha sido convertida en un museo que muestra un mobiliario europeo original, así como la maquinaria para el proceso de la hoja del Enequén. En la entrada principal puede observarse un formidable y único arco de doble superposición. Chencu, se encuentra al noroeste de Mérida, es una antigua hacienda que conserva espaciosos interiores y una monumental arquería que aún le imprime un aire señorial. Es un ejemplo de la exquisitez con que se vivía en estas casonas. San Antonio Cucul, situada en el norte de la ciudad de Mérida. Es una gran finca rústica con un singular estilo arquitectónico de piedra y cantera de roca caliza. Cuenta con una capilla adosada a la casa principal y los canales de riego que parten de una hermosa noria, así como los cuadros de arte religioso labrados en madera dura. San Ildefonso Tella, complejo que data de 1683, ubicado al oriente de Mérida, a 10 kilómetros. De distancia se puede apreciar esta magnífica hacienda enequera que ha recobrado su belleza y esplendor de antaño. A principios de los años 90 se convirtió en un hotel de categoría, donde podrá disfrutar de una deliciosa comida y deleitarse con la arquitectura de sus edificios y sus hermosos jardines. Catanchel, data del siglo XVII, está a unos cuantos kilómetros al oriente de Tella en la carretera a Cancún. Los edificios de Catanchel están bastante apartados de la carretera, y en sus terrenos, 301 hectáreas en total, abundan las palmeras y la vegetación selvática. Santa Rosa, Temozón, haciendas construidas en el siglo XIX.
Elegancia que caracterizó al pasado colonial. Todas las haciendas cuenta con un restaurante, una barra, un cuarto de conferencias, una biblioteca y jardines espaciosos. San José Cholul, formada por 11 habitaciones pintadas en diversas tonalidades, esta hacienda pertenece al siglo XVIII. Parte del antiguo sistema de irrigación de piedra se remodeló para convertirlo en alberca. San Antonio Chalante, hacienda de 324 hectáreas, ubicada cerca de Izamal, 70 kilómetros al oriente de Mérida. Todavía es un sitio rústico, que tiene 9 habitaciones con temas individuales. Tanil, bello complejo ubicado a orillas de Humán, ciudad satélite de Mérida. Data de 1607 e incluye operaciones ganaderas. Quien está a cargo de la hacienda es la familia Valenzuela, quien apenas hace poco comenzó a hospedar gente en 4 habitaciones. Todas tienen baño privado, y 3 cuentan con aire acondicionado. San Pedro Ochil, fue inaugurada en 1999 y aunque no ofrece alojamiento sí incluye un restaurante al aire libre y un centro artesanal con equipos de talladores de madera, bordadoras y tejedoras, además de una tienda y un museo pequeño, muy completo sobre la historia de la hacienda. Ruinas de Aque, hacienda bordeada por ruinas mayas y con una antigüedad de más de 200 años, aún produce de 3 a 4 toneladas semanales de enequén por medio de una maquinaria de 1912. Pecanche, se ubica dentro de la ciudad de Mérida en el fraccionamiento Brisas. Es una de las más antiguas, su origen data del siglo XVI, época en que perteneció a don Francisco de Loaiza. Fue propiedad de la diócesis de Yucatán a fines del siglo pasado. Su rústica capilla alberga los restos mortales de 2 ilustres obispos don Leandro Rodríguez de la Gala y don Crescencio Carrillo y Ancona. Tabi, se encuentra al sur del estado, en el municipio de Sotuta, construcción planeada para un proyecto turístico arqueológico, por estar enclavado el sitio en una amplia zona vegetativa cuyo entorno también incluye una vasta área de vestigios mayas. Scanchacan, hacienda donde finaliza la carretera a Telchaquillo, fue producto de la conquista española en 1542. La hacienda contaba con ganado hasta el año de 1937 cuando fueron repartidas las tierras a los campesinos. También puede apreciarse los restos de una fábrica de hielo que surtía a la ciudad de Mérida. En el centro de su parque principal una escalinata conduce a un bello cenote. Chenche de las Torres, construcción que recuerda a la época medieval, ya que tanto su casa principal, como la casa de máquinas tienen grandes torres que semejan un castillo. En su construcción se pueden observar algunos escudos semejantes a los que fueron usados en Alemania e Inglaterra durante el Renacimiento. También se puede admirar su capilla de bello estilo gótico. Cancapchen, es un conjunto de edificaciones del siglo XIX de estilo colonial mexicano y consta de, la casa principal, capilla, caballeriza y un lienzo charro. También cuenta con un bello jardín botánico y un excepcional zoológico con especies en peligro de extinción. Durante el recorrido se puede apreciar una pelea de gallos simulada, así como degustar una muestra gastronómica regional, bailes folclóricos y las suertes de la charrería. Chunchuc Mill, fue edificada en 1872 y fundada por don Pedro Peón. La casa principal, construcción donde se usaron piedras arqueológicas, se encuentra rodeada de una terraza con numerosos arcos. Fue visitada por el general Porfirio Díaz, el 7 de febrero de 1906. Cuenta con una iglesia en la que se venera al santo del lugar San Antonio. Egnacan, su nombre significa la casa oscura de la culebra. Construida con el propósito de que algún día fuera la iglesia del pueblo, es de arquitectura gótica, considerado un museo, tiene numerosos ventanales. El altar mayor es de madera tallada con escalinatas de granito. Tiene imágenes coloniales de llamativos colores. San Bernardo, hacienda de gran antigüedad ubicada en el municipio de Mascanú. De estilo colonial, actualmente se encuentran en su interior valiosos museos. Se conservan aún los muebles de estilo austríaco y porfiriano. Poxila, pertenece al municipio de Humán a 9 kilómetros. Al sur de su cabecera municipal. Presenta claros antecedentes de la época de la hacienda ganadero-maicera. Cuenta con elementos propios de la hacienda colonial como sencillez en su volumetría y decoración. Del periodo enequenero destaca el uso de nuevos materiales como la teja marsellesa que proporciona una imagen novedosa y simultáneamente conservadora de su tradición. Bueno amigos, este es el fin del vídeo, espero les sirva esta información. No olvides suscribirte, y compartir el vídeo.